La subjetivación, curso sobre Foucault, Gilles Deleuze. Clase 3. La cuestión de la filosofía en Grecia, gobierno de sí y subjetivación, 6 de mayo 1986. Ustedes lo recuerdan, estábamos aquí bajo una pregunta respecto al propio Foucault. ¿Qué significa ese aparente retorno a los griegos que representan sus últimos libros? Estábamos pasando primero por una pregunta más general. ¿Cómo se inserta Foucault en una o en varias de las tradiciones que plantean la pregunta de por qué los griegos? Es decir, ¿por qué la filosofía nació en Grecia y tiene una relación con Grecia? ¿Está bien planteada esta cuestión? Yo no sé nada. Hay que plantearlo así. ¿Conviene decir que los griegos tuvieron un vínculo fundador con la filosofía? Yo no lo sé, pero lo aceptamos así, puesto que nuestro tema pasa por allí y puesto que se trata para nosotros del pensamiento de Foucault. Lo que quería decir la última vez muy rápidamente es que me pareció que la pregunta nace con el romanticismo alemán, pero que a partir del siglo XIX recibió tres tipos de respuestas bastante diferentes y no obstante ligadas, complementarias, mucho más complementarias que contradictorias. Una es filosófica y refiere a la revelación del ser. Me expreso aquí en términos muy generales, muy vagos y forzosamente muy vagos puesto que cubren autores muy diferentes. Me parece que en la filosofía alemana de Hegel a Heidegger, la respuesta que se nos da en lo que concierne a este problema es sí, el ser se ha revelado en Grecia. Lo que me perturba, pero no es un inconveniente, es el pequeño costado cristiano en semejante respuesta. Quiero decir que se nos dice que el ser se ha revelado en Grecia un poco como cuando en otros casos se nos dice que Dios se hizo hombre en tal lugar. No, la unidad de la singularidad y de lo universal. Por eso digo que tal vez el problema no está, después de todo, bien planteado, pero en fin, una vez más, no es asunto nuestro. Sí, el ser se ha revelado en Grecia. Lo vimos muy rápidamente. ¿Y qué quiere decir? Si retomo muy velozmente el esquema de Hegel, ¿bajo qué forma el ser se ha revelado en Grecia? Se revela inmediatamente. La revelación inmediata del ser se produce en Grecia. ¿Bajo qué forma? El ser aparece literalmente como lo universal de los objetos. Y es el comienzo de una larga historia que se aúna con la historia a secas, es decir, es el comienzo de la historia de la filosofía, pues después va a producirse una mediación o ya una, y aquí la palabra me importa, subjetivación. El segundo momento será una subjetivación del ser, o si ustedes prefieren, señalamos ya la noción que nos importa. El ser se repliega sobre el sujeto que se representa el objeto y se representa a sí mismo. Es el segundo momento, ya no de lo inmediato, sino momento de la reflexión, marcado ya no por los griegos, sino por Descartes. Pienso, luego soy. El ser se repliega sobre el sujeto que se representa a sí mismo y que se representa el objeto. Y después un tercer momento, que es el momento de lo absoluto. No hace falta que diga hasta qué punto esquematizo, pero los tres momentos son distinguidos con nitidez por Hegel en el curso sobre la historia de la filosofía. Esta vez se trata del movimiento de la subjetividad del sujeto. El movimiento de la subjetividad que se despliega en el ser, es decir, que piensa el ser pensándose a sí mismo, y es el momento propiamente hegeliano, a través del cual Hegel cree culminar la filosofía. Ahora bien, comprendámoslo. No tengo tiempo y además no será realmente mi tema, pero acepto que Heidegger es muy diferente de Hegel. Lo que digo es que la concepción heideggeriana de la relación de la filosofía con los griegos no deja de brotar sobre ese mismo suelo, Grecia como lugar de revelación del ser. La gran diferencia entre Heidegger y Hegel será la manera en que conciben la revelación del ser. Pero que hay revelación del ser en Grecia y esbozo de un movimiento de la subjetivación como pliegue del ser,
es un tema firmado por Heidegger tanto como, de cierta manera, por Hegel. Entonces, en lo que respecta a la cuestión de la relación de la filosofía con Grecia, esta primer corriente filosófica podría decir, sí, en Grecia se produce la revelación del ser y es eso lo que se llama filosofía. Hay luego una segunda respuesta, un segundo tipo de respuesta a la que ya no llamaremos respuesta filosófica, que es mucho más una respuesta historiadora, y quisiera que a la vez sientan que hay algo injusto. ¿Hasta qué punto los historiadores, decía, descuidan la respuesta filosófica, como si no tuviera nada que aportarles, mientras que, a mi modo de ver, su investigación no habría existido sin la manera de preguntar primeramente filosófica? Pues, ¿qué nos dicen los historiadores? Ya no se trata de decir, sí, el ser se revela en Grecia. Para ellos es ininteligible, es simple y pura metafísica. En cambio, para hablar positivamente, dirán que en Grecia se produce una organización del espacio cosmológico y social que implica un nuevo modo de pensamiento que los griegos llamarán filosofía. Por tanto, la respuesta ya no es que en Grecia se revela el ser, sino que en Grecia aparece o se organiza un nuevo espacio cósmico y social. ¿Qué quiere decir eso? Voy muy rápido. Y les digo que es un poco como hace un momento para Hegel y Heidegger. Yo creo que los primeros grandes historiadores de Grecia del siglo XIX alemán insistirán sobre este aspecto del nuevo espacio. Sienten de inmediato que es el espacio de la ciudad, y podríamos seguir las huellas desde la historia antigua en el siglo XIX hasta la escuela francesa actual. Yo citaba 3 nombres particularmente importantes que han ido en esta dirección: Bernard, Détienne y Vidal-Naquet, quienes analizaron este nuevo espacio cósmico y social que vuelve posible un nuevo modo de pensamiento llamado filosofía. Ahora bien, ¿qué había antes? Resumo muy rápidamente. Quienes estén interesados irán a ver los textos. Digamos que se trataba de un pensamiento llamado a menudo mágico-religioso. ¿A qué respondía? Respondía, digamos, a grandes formaciones imperiales, incluso en Grecia, Micenas imperial, a esas grandes formaciones imperiales sobre las cuales nuestras informaciones son, a pesar de todo, relativamente consistentes. Ahora bien, Bernard, por ejemplo, se pregunta cómo se define este tipo de pensamiento, digamos entonces prefilosófico, este tipo de pensamiento mágico-religioso, otros le llaman poético, que se expresa en la poesía. Se expresa mediante la afirmación de una brecha. ¿Entre qué y qué? Entre 2 sentidos de la palabra primero, lo que es primero desde el punto de vista del comienzo o desde el punto de vista temporal, y lo que es primero desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista del poder. Comprenden que esto quiere decir algo simple. Lo que es primero desde el punto de vista temporal es el caos. En el comienzo está el caos, y lo que es primero desde el punto de vista de la soberanía es el Dios soberano, Zeus. ¿Y qué es el pensamiento mágico religioso? Persigue todo lo que se supone que pasa en la brecha. Hace falta tiempo para domar el caos. ¿Por qué? La palabra poética, o mántica, o adivinatoria si prefieren, volverá a trazar todas las luchas entre generaciones de dioses, entre los 2 extremos del caos y del Dios soberano, todo lo que ha pasado, la lucha de los titanes, cómo los titanes fueron vencidos, cómo las generaciones de dioses se han sucedido hasta que el más grande se impuso e impuso el orden al caos al mismo tiempo que triunfaba sobre los otros dioses. De modo que el mundo, bajo la palabra poética o prefilosófica, se presentará como una jerarquía de potencias en lucha unas contra otras, y que vienen a colmar la distancia entre el caos y el orden soberano. Esto me interesa mucho porque una idea que a veces está en boca de todos, como la de que el pensamiento arcaico es el del eterno retorno, es la idea de que el caos vuelve. Es completamente falsa. Es tan falsa. Una vez más, piensen en lo que probablemente ustedes mismos sepan.
pero el pensamiento arcaico, hasta donde yo sé, jamás invocó un eterno retorno, cualquiera que sea. Invocó exactamente lo contrario, es decir, esa sucesión de generaciones divinas hasta que un Dios soberano tomó el poder. Es decir, que el pensamiento arcaico siempre invocó la sucesión de generaciones. Y uno de los últimos ejemplos griegos de un pensamiento semejante es Hesíodo. ¿Y qué se propone este pensamiento? Se propone dos cosas: cantar la soberanía y recordar cómo se ha establecido, y desde entonces recordar las grandes proezas guerreras. Y estas son las dos funciones fundamentales de la poesía arcaica. Ahora bien, ¿qué pasa en Grecia? ¿Qué quiere decir que nace la filosofía? Ustedes reconocen a un filósofo, al primer filósofo griego, solo que forzosamente han llegado varios al mismo tiempo. Porque es alguien que les dice: no, el universo tiene una ley de organización inmanente. De cierta manera, lo que es primero en el orden del tiempo y lo que es primero en el orden de la soberanía es lo mismo, y en el mismo momento, aunque le tome tiempo abrirse paso. Por supuesto que son posibles todas las conciliaciones. El pensamiento prefilosófico continuará en el pensamiento filosófico. Se puede concebir que a una ley de organización inmanente del universo le tome un tiempo abrirse paso. Eso no quita que lo afirmado no es el caos, sino una ley de organización inmanente al universo, o si prefieren, una posición de la Tierra en equilibrio en el centro de un espacio ya homogéneo. Esta es la firma filosófica: posición de la Tierra en equilibrio en el centro de un espacio homogéneo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no hay necesidad de un Dios soberano para sostenerla. La pregunta de por qué la Tierra no cae ha dejado de existir. Era la pregunta mágico-religiosa: ¿por qué la Tierra no cae? Si está en equilibrio en el centro de un espacio homogéneo, no hay ninguna razón para que caiga. Es una manera de decir, en otros términos, que hay una ley de organización inmanente. Ven que aquello que se afirmaba como brecha es completamente aplanado, cerrado. Esta es también una cierta manera de doblar, de cerrar, de replegar. Repliego la ley soberana sobre la tierra misma, y en ese momento comienza la palabra filosófica. Pero ¿de dónde provenía tal concepción del cosmos? Sucede que, paralelamente, se daba una evolución o incluso una mutación del espacio social. El espacio social dejaba de ser piramidal, con la punta de soberanía, la cúspide de soberanía y los pisos que representan las generaciones de dioses que se suceden. Allí también se producía una especie de aplanamiento, de repliegue sobre sí mismo. ¿De qué se trataba? De un nuevo espacio social definido por, según la palabra griega, la isonomía. ¿Y qué era la isonomía de los griegos? Era el emplazamiento de un espacio homogéneo cuyas partes eran todas, de cierta manera, simétricas respecto a un centro. El centro de un círculo sustituía a esa otra imagen completamente distinta, la cúspide de una pirámide, cuyos pisos eran las generaciones sucesivas. Ahora se trataba, por el contrario, del centro de un círculo cuyas partes devenían todas reversibles y simétricas respecto del centro. Y una vez más, ¿qué era eso? Era, en primer lugar, la gran constitución de Clístenes. Una vez más, lo que digo es extremadamente rudimentario. Estoy obligado a ir rápido. Todo lo que puedo decir es que no es falso, pero me da vergüenza. Es del nivel diccionario Larousse, ¿no? Es bien sabido que la constitución de Clístenes sustituyó, como se ha dicho siempre, la repartición gentilis, es decir, de las tribus o de las gentes que se definen de acuerdo a su ancianidad, la imagen piramidal de las generaciones, por una repartición territorial donde las diferentes partes territoriales son simétricas por relación a un centro. ¿Y cuál es el centro? El ágora, la famosa ágora de la ciudad griega, es decir, el foco común. La idea del foco común sustituye a la cúspide de la pirámide.
diremos sin duda que se trata de la democracia ateniense. Y se recordará que Platón, filósofo por excelencia, era violentamente hostil a esta democracia. Pero todo el mundo comprende al mismo tiempo que no es una objeción, pues ¿cuál es el problema político en Platón? No es en absoluto volver a la palabra mágico-religiosa, a la palabra prefilosófica o al pensamiento prefilosófico, sino preguntarse en qué condiciones la isonomía puede ser efectivamente realizada. Platón reconoce perfectamente la exigencia de la isonomía, puesto que deviene el ejemplo mismo de la justicia. La regla de simetría de la isonomía podría traducirse como la regla de simetría de igualdad o de proporción. La pregunta platónica es cómo la isonomía, es decir, el ideal de Clístenes, puede ser efectivamente realizado una vez dicho que no está y no puede estar realizado en la democracia ateniense. No nos importa por qué no. Digo solamente que la respuesta de Platón será que el ideal de Clístenes solo puede ser realizado, solo puede ser efectuado, si se reintroduce una severa jerarquía en la ciudad, una jerarquía del siguiente tipo: que los jefes, que los dirigentes de la ciudad no tengan otra profesión, pues son las diferenciaciones profesionales, las diferenciaciones de oficio, las que hacen que la democracia ateniense no pueda realizar el ideal de isonomía. Hay entonces que restaurar una jerarquía, pero en absoluto para volver al pensamiento mágico religioso, sino simplemente para hacer que los dirigentes estén sustraídos a toda actividad profesional distinta que la política misma, es decir, que estén entre ellos en relaciones de isonomía. Esto no quita que ciertos elementos de Platón se sirvan de y reactiven un tipo de pensamiento mágico-religioso. De allí en particular la utilización del mito en Platón, pero en un contexto completamente distinto y con un fin completamente distinto. Es decir, que Platón conserva de hecho completamente la concepción del espacio clisteniano, solo que estima que la democracia ateniense es completamente insuficiente para realizar en la ciudad este espacio isonómico. Más aún, estima que para ello es preciso sustituir la simetría de las partes por igualdades de proporción, es decir, relaciones de analogía. Esto es para decirles que Platón, aun cuando parece desprenderse, romper con este problema, pertenece completamente al terreno del problema. Vimos que hay entonces un origen cósmico y un origen cívico de esta nueva organización y concepción del espacio. De la misma manera, diría que hay un origen que Détinier ha analizado muy bien en su libro Los Maestros de la Verdad, y que estaría en los propios guerreros. Es que los guerreros no solamente hacen la guerra. Puede ser que ese nuevo espacio griego, haya nacido en los guerreros. Los guerreros siempre han tenido un estatus especial. ¿En qué consiste? En un tipo de palabra que les pertenece solo a ellos. Llega alguien al centro, aquel que tiene algo que decir a sus iguales, los guerreros, y cuando ha dicho lo que tiene para decir, vuelve a su lugar y otro, que es su igual en rango, otro jefe, a su turno llega y habla. En el centro está depositada entonces la palabra y el botín, y todas las partes son simétricas respecto de ese centro. En efecto, todos los jefes militares son pares iguales. Nace allí un nuevo tipo de palabra, un nuevo tipo de pensamiento, un espacio social, espacio circular definido por la simetría de las partes respecto de un centro. Hay que sorprenderse de que ese espacio vaya a desarrollarse y a devenir espacio cívico. Va a devenir espacio cívico al mismo tiempo que se produce la célebre reforma llamada hoplítica, que hace del ciudadano un soldado o del soldado un ciudadano. Ven entonces, reforma de Clístenes, reforma hoplítica, etc. Es a través de reformas históricas, fechables y determinables que se producen las organizaciones del nuevo espacio. De modo que si captan esta distinción historiadora, que pertenece a un punto de vista histórico, de historiador,
entre el espacio mágico religioso y el nuevo espacio hay toda una historia que será la de la aleces, de la aletheia, es decir, de la verdad, la mutación de la verdad mágico-religiosa en verdad filosófica. Y esto, la evolución de esta aletheia, constituye el objeto principal del libro de Détienne, Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica. Y la última vez les contaba mi asombro por el hecho de que este libro no cite ni una vez a Heidegger, aunque es difícil pensar que el aporte de Heidegger a este problema de la aletheia en los griegos no sea por lo menos un aporte considerable y utilizable incluso por los historiadores. Por otra parte, tengo el vivo presentimiento de que Détienne lo utiliza. En fin, no tenemos tiempo para verlo y sobre todo no es nuestro tema. ¿Ven entonces la segunda dirección? Sí. Es en Grecia que el espacio cósmico y social se organiza de tal manera que nace la filosofía, que se produce un nuevo tipo de pensamiento y de discurso que se llamará filosófico. Los amigos, la sociedad de los amigos, esto le dará todavía más razón a Comtes, está alrededor del centro. Son aquellos que están alrededor del centro. Ya no son sabios que remiten a la imagen piramidal, son los amigos de la sabiduría que remiten a la imagen circular. Y digo que hay una tercera dirección, pues, como me señalaba uno de ustedes la última vez, seguramente no podemos poner a Nietzsche del lado de los filósofos alemanes, en primer lugar porque él no querría. Hay que tener en cuenta su voluntad, puesto que él mismo afirmaba que había una diferencia radical. Solo Heidegger pudo creer que Nietzsche creyó que los griegos asistían a la revelación del ser, pues Nietzsche plantea el problema de una tercera manera. E insisto también en que no contradice a las otras dos, pero es una tercer vía, y que tal vez tenga antecedentes. No digo que Nietzsche sea el primero en fundarla, pero la lleva muy alto hacia fines del siglo XIX, y consiste en un tercer tipo de respuesta. Ya no es revelar el ser, ni organizar un espacio cósmico y social, sino producir, hacer aparecer un nuevo tipo de fuerza. Y aquí también esto puede conciliarse muy bien con la hipótesis histórica. Es obvio que un nuevo tipo de fuerza se expresará también en un nuevo espacio. Los textos de Nietzsche sobre los griegos son a la vez tan variados, tan bellos, tan ambiguos. Es muy, muy difícil. Por desgracia me tomaría toda una sesión y no hay razón para intentar decir lo que me parece sobre esto. Intento solamente retener algunos puntos. Lo que Nietzsche nos dice finalmente, y creo que es uno de sus temas más constantes, es que los griegos, en tanto que los filósofos griegos inventaron nuevas posibilidades de vida, hicieron del pensamiento un arte. Es eso. Noten que Hegel siempre dijo que la revelación inmediata del ser es lo bello, y que los griegos, y esta era incluso la crítica que Hegel les hacía, permanecían en el estadio de lo bello. Han aprendido al ser como bello. Según Hegel, esto es insuficiente, completamente insuficiente. Nietzsche quiere decir una cosa completamente distinta, que no por ello deja de tener una especie de resonancia. Nietzsche no dice que aprenden el ser como bello, dice que hacen de la existencia un arte y que así inventan nuevas posibilidades de vida. ¿Qué quiere decir eso? Sin duda, quiere decir dos cosas. El filósofo, es decir, el griego, y este es también un tema que vuelve todo el tiempo, es aquel que afirma la vida. Hace de la potencia una instancia que afirma la vida. Es una conversión de la soberanía. A la potencia que deviene un arte quiere decir que ella ya no es un querer dominar. El pensamiento prefilosófico, en cambio, concibe la potencia como un querer dominar. Es el problema de la soberanía. Con el filósofo griego, la potencia ya no es un querer dominar. Cuando Nietzsche lanza su gran fórmula, la voluntad de potencia, añade, ¿quién podría llamarle a eso voluntad de dominación?
No se trata de querer dominar en absoluto. Voluntad de potencia nunca quiso decir para Nietzsche asegurar su dominación, sino afirmar la vida. Es una mutación de la potencia. Observen cómo esto puede engranarse muy bien con nuestra perspectiva histórica de hace un momento. Afirmar la vida y ya no juzgar la vida como hacen los dioses soberanos. De modo que el filósofo, en tanto que inventa nuevas posibilidades de vida, solo puede hacerlo a través de la siguiente operación: la unidad de todo lo que vive. E incluso cuando Parménides dice «el ser es», confirma que el ser jamás quiso decir otra cosa que la unidad de lo que vive. Romper con la concepción de la potencia soberanía es entonces el primer acto de la filosofía en tanto que hace de la vida un arte, es decir, en tanto crea nuevas posibilidades de vida. Y segundo aspecto, ¿qué son esas posibilidades de vida? Establecer en uno mismo, una relación entre las acciones y las reacciones, tal que sean producidas un máximo de acciones. Y esto se opone al otro aspecto del pensamiento mágico religioso, es decir, al pensamiento de la proeza guerrera y de la guerra. Voluntad de potencia no tiene nada que ver con la guerra. Por una parte, voluntad de potencia no tiene nada que ver con la soberanía. Por otra parte, no tiene nada que ver con la guerra. Al nivel de la filosofía como afirmación de una nueva forma de vida, caen los dos polos de la poesía mágico-religiosa que mencionaba hace un momento: el problema del Dios soberano, el problema de la proeza guerrera. Y esa nueva forma de vida consiste, desde el punto de vista del pensamiento, en pensar la unidad de todo lo que vive. Lo que digo en relación a Nietzsche es particularmente insuficiente, pero no importa. Lo que cuenta es que les quede la impresión de que es un acento nuevo. Vuelvo entonces a mi verdadero problema. ¿Por qué Foucault se ocupa de los griegos en sus últimos libros? Evidentemente la respuesta será un poco larga, pero sé que si se ocupa de los griegos, y aunque conoce muy bien a Heidegger y conoce muy bien a los historiadores de la Grecia antigua, lo hace desde un punto de vista ligado al de Nietzsche. Es una cuestión de fuerzas. Si los griegos inventan la filosofía, es porque aportan una nueva concepción de la fuerza, o hacen aparecer un nuevo tipo de fuerzas. Por eso yo creo que, aunque no nos demos cuenta, el libro El uso de los placeres deriva de Nietzsche. Solo que si bien plantea el problema de la misma manera que Nietzsche, creo que su respuesta va a ser completamente personal y que ya no es en absoluto una respuesta nietzscheana, será muy diferente de la de Nietzsche. Y es esto lo que quisiera explicar hoy, la manera en que Foucault concibe a los griegos, una vez más, desde este punto de vista vitalista o dinámico, como una nueva aventura de las fuerzas y de las relaciones de fuerzas. Pues recuerdan lo que era la relación de las fuerzas en Foucault. Era el objeto del diagrama. Para cada formación social, toda fuerza está en relación con otras fuerzas. Toda fuerza está en relación con otras fuerzas, ya sea que afecte a otras fuerzas, ya sea que esté afectada por otras fuerzas. Y las dos cosas a la vez. No hay fuerzas que no afecten a otras, y no hay fuerza que no esté afectada por otras. Son entonces esas relaciones de fuerzas las que son captadas en un diagrama. Supongo que recuerdan todo eso. Y pregunto, ¿hay un diagrama griego? Si hacen memoria lo vimos, es una pregunta que se nos plantea. Habida cuenta de la infrecuencia del empleo de la palabra diagrama por Foucault, habida cuenta de la manera en que define el diagrama al nivel de las sociedades disciplinarias, es decir, relativamente modernas, nos habíamos preguntado en el segundo trimestre, por cuenta nuestra, si no se puede hablar de diagrama para todas las formaciones. Y habíamos dicho que sí, evidentemente, pues el diagrama es siempre la determinación de las relaciones de fuerzas que se efectúa, que se actualiza en una formación social, de modo que tengo derecho a decir que, puesto que toda formación social actualiza relaciones de fuerzas, remite a un diagrama. Pregunto, ¿hay un diagrama griego? Sí, hay un diagrama griego.
¿Por qué no? Si hay una formación griega, hay un diagrama griego. ¿Cuál es su novedad? ¿Qué es la relación de fuerzas en los griegos? Hace falta prestar mucha atención en el uso de los placeres, puesto que Foucault no retoma estos problemas. Pero ustedes sienten que nosotros estamos en plena tentativa de engancharlo con los otros libros de Foucault. Él no siente la necesidad de decirlo. Por lo tanto, nosotros efectuamos mal que bien el enganche. No creo que sea forzado. Creo realmente que el uso de los placeres pertenece fundamentalmente al conjunto de la obra. Y bien, he aquí cómo me parece que se podría definir el diagrama griego, que sería muy nietzscheano y bastante conforme con lo que acaba de decir Comte. Una relación agonística entre agentes libres. ¿Qué quiere decir agonística? Creo ante todo que no habría que confundir agonística con polémica. No es una relación de guerra. Ya no es una relación de guerra que nos remita a la proeza del guerrero, al pensamiento mágico-religioso. Y es entre agentes libres, es decir, no los agentes bajo un soberano superior, lo cual nos remitiría otra vez al pensamiento mágico-religioso. Tienen allí algo específico, el diagrama, la relación de las fuerzas que corresponde a la ciudad griega. Es una relación agonística entre agentes libres, pongamos entre hombres libres. ¿Y qué sería la relación agonística, que no es una relación de guerra, que no es una relación polémica? Se ve claramente en la ciudad griega. Es una relación de rivalidad, es un vínculo de rivalidad. Y es casual que el término aparezca tan frecuentemente en Platón, los rivales. Por supuesto que los griegos hacen la guerra, pero no es en la guerra que se piensa. Se piensan perpetuamente en rivalidad, en todos los sentidos y en los sentidos más concretos del término, rivalidad política en torno a una magistratura, rivalidad judicial, rivalidad amorosa. Creo que es con los griegos que comienza el tema fundamental de los rivales por amor, en absoluto porque no haya habido rivales en otra parte o en las otras formaciones, pero parecería posible, no lo sé con exactitud, mostrar que allí el rival es siempre pensado bajo una especie distinta de la pura rivalidad. Para los que hicieron un poco de griego, tienen la anfisbetesis, y anfisbetesis es una palabra que me ha impactado enormemente en Platón. ¿Cuál es el método de Sócrates? ¿Cuál es el método platónico o un aspecto esencial del método platónico que me parece que dice realmente lo que es Grecia? Es que cualquiera que sea la cuestión planteada, hay rivales que surgen diciendo soy yo, soy yo, soy yo. Esa no es la guerra, es la rivalidad. Yo digo, ¿cuál es el más bello? Y los griegos no esperan que el soberano decida. Tampoco se pegan para decidirlo, como en la guerra. Ya no es el pensamiento mágico religioso, sin duda reclaman un punto vacío respecto del cual los pretendientes podrían rivalizar. Les decía que uno de los textos más fundamentales de Platón, en este sentido, es el político. He aquí que el político es definido como el pastor de los hombres. Allí encuentran lo que está afirmado realmente por Platón. Es el estilo Platón. Pero hay 12, 20, 80 personas, es decir, tipos de fuerzas que elevan el dedo y dicen, pero el pastor de los hombres soy yo, soy yo, soy yo. Entonces Sócrates u otro, aquel que conduce el diálogo, dice, bueno, intentemos desembrollar todo esto. Cuando digo que el propio amor es pensado bajo la forma de rivalidad, es algo muy curioso. Una vez más, sería estúpido objetarme que siempre hay rivales amorosos y citar, por ejemplo, textos orientales. La cuestión no está ahí. Se me haría una objeción si se me dijera que hay textos en Oriente en los cuales el rival amoroso es realmente pensado bajo la especie y bajo una categoría pura que sería la de la rivalidad. Si se me dijera esto, evidentemente habría objeción,
Entonces nos las arreglaríamos, veríamos, o no, y yo diría, perdón, me equivoqué. ¿Comprenden entonces que el régimen agonístico se confunde tampoco con la guerra, que van a encontrarlo en los procedimientos judiciales, en los procesos amorosos, en los juegos, en el rol de los juegos, en el rol del atleta? ¿Qué es el platonismo? Si hubiera que dar una definición del platonismo, por mi cuenta diría que es la realización de la filosofía griega. Más que Aristóteles, me parece. La pura filosofía griega es Platón. ¿Por qué? Porque es quien ha orientado toda la filosofía en el sentido de la prueba de los rivales. ¿Cómo juzgar rivalidades? ¿Cuál es, en cada dominio, aquel que sabe más? De allí todas las cuestiones técnicas de Sócrates. Cuando dice, al nivel del zapatero no hay problema. Todos saben que en materia de calzado quien conoce es el zapatero. Pero en política, ¿quién es el que sabe? ¿Cómo desempatar a los rivales? Es un problema práctico. ¿Cómo desempatar a los rivales, ya sean rivales amorosos, rivales judiciales, etc.? Esa es la pregunta platónica. No es la pregunta ¿qué es una idea? Si las ideas con una I mayúscula tienen tanta importancia en Platón, es sin duda porque intervienen en este problema concreto, ¿cómo desempatar a los rivales? Digo esto, entonces, únicamente para clarificar un poco lo que Foucault dice muy rápidamente, ya que en el uso de los placeres encuentran en varias ocasiones esta invocación, relación agonística entre hombres libres. Si no prestan mucha atención, la leerán de manera maquinal. Yo les propongo atribuirle mucha importancia a esta fórmula cada vez que vuelva a aparecer en el uso de los placeres, porque hay que ver en ella el diagrama propio de la ciudad griega que no concuerda con las otras formas sociales. Eso es propiamente griego, relación agonística entre agentes libres. Es una definición que solo conviene a la ciudad griega. Este era entonces mi primer punto en cuanto a Foucault. Paso al segundo punto. De esa definición o del diagrama va a derivar algo. Solo puedo llamarlo un desenganche, y después de todo creo que él mismo lo llama, vamos a verlo, un desenganche. En función del diagrama, relación agonística entre agentes libres, entre hombres libres. Solo un hombre libre puede gobernar a hombres libres, y solo hombres libres pueden ser gobernados por un hombre libre. Es el ideal clisteniano de la ciudad. ¿Y cuál es el hombre libre capaz de gobernar a otros hombres libres? La respuesta de Foucault, o más bien el tema de Foucault que atraviesa todo el uso de los placeres es, si miran bien la literatura griega, incluso en sus formas aparentemente más insignificantes, los griegos son personas que no cesan de decirles que sólo aquel que sabe que es capaz de gobernarse a sí mismo es apto para gobernar a los otros. Gobernarse a sí mismo. Ya a ese nivel Foucault tiene su asunto, tiene su idea. Esta idea es la siguiente. Gobernarse a sí mismo es una operación muy curiosa porque no se reduce al dominio del poder, ni al dominio del saber. Es una operación específica, irreductible al poder, irreductible al saber. En otros términos, gobernarse a sí mismo es una operación que se desengancha tanto del poder como del saber. Es el tercer eje en los griegos. Lo dice en el uso de los placeres, página 90. Pronto esta ascética, gobernarse a sí mismo, comenzará a adquirir su independencia o al menos una autonomía parcial y relativa. Ven, gobernarse a sí mismo deriva de algo, pero deriva adquiriendo independencia. Pronto esta ascesis comenzará a adquirir su independencia o al menos una autonomía parcial y relativa. Y esto de dos modos. Habrá un desenganche entre los ejercicios que permiten gobernarse a uno mismo y el aprendizaje de lo que es necesario para gobernar a los demás. Gobernar a los demás es la relación de poder. No hemos dado el diagrama, la relación de fuerzas. La relación de fuerzas propiamente griega
es la relación agonística entre agentes libres. Eso es lo que define el poder para los griegos, o bien el gobierno, gobernar a los otros, y de allí deriva algo, cómo el gobierno sucede entre hombres libres, cómo la relación de fuerzas pone en relación al hombre libre con otros hombres libres. Solo será apto para gobernar al otro un hombre libre capaz de gobernarse a sí mismo. El gobernarse a sí mismo va a derivar del diagrama. Deriva del diagrama y adquiere independencia respecto de la relación de poder. Es otra relación. Habrá desenganche también entre los ejercicios de gobierno de sí, en su forma propia y la virtud, la moderación, la templanza a las que sirven de entrenamiento. ¿Qué quiere decir Foucault aquí? Paso muy rápido, todo el texto lo explica. Se trata de la virtud como código. ¿Como código de qué? Tal como la encontramos en los griegos, la virtud como código de saber. En suma, gobernarse a sí mismo se despega tanto del diagrama de poder como del código de saber. Gobernarse a sí mismo se despega tanto de las relaciones de poder mediante las cuales uno gobierna a los otros, como de las relaciones de saber mediante las cuales cada uno se conoce a sí mismo y conoce a los otros o al otro. Doble desenganche, respecto del diagrama de poder y respecto del código de saber. La relación con uno mismo adquiere independencia. Al mismo tiempo adquiere esta independencia derivando. No es primera. Esto es lo que quisiera que comprendan. Supone el diagrama griego. Si no hubiera una relación de fuerzas, si los griegos no hubieran inventado una relación de fuerzas nueva, la relación agonística que se establece entre hombres libres, que no existía antes, jamás habría derivado un arte de gobernarse a sí mismo. Hace falta primero ese diagrama de poder, esa relación de poder, para que derive de allí esa nueva relación, gobernarse a sí mismo. En la misma página 90, el gobernarse a sí mismo es llamado por Foucault el arte de sí. El arte de sí es lo que deriva de las relaciones de poder en la forma original que tienen en los griegos. Y a ese arte de sí los griegos le llaman enkrateia, es decir, ¿cómo traducirlo? El poder sobre sí, el poder de sí. Es lo que Foucault llama también la relación consigo. ¿Qué quiere decir todo esto? Intentemos ampliar. ¿Qué es lo que nos cuenta Foucault? Acumula textos, va a buscar en Jenofonte, en todos los autores griegos, siempre es llamado ese tema. Solo aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo es apto para gobernar a los otros. Pero ven que producirán un contrasentido intenso si concluyeran de ello que el arte de gobernarse a sí mismo es primero en los griegos. No es en absoluto así el razonamiento. El razonamiento griego, o en todo caso el razonamiento de Foucault sobre los griegos, es que ellos inventan una nueva relación de fuerzas, la relación de fuerzas entre hombres libres. Eso es lo primero y es lo que define la ciudad. ¿Qué es la relación de fuerzas entre hombres libres? Una vez más, no es la guerra, es la rivalidad. Segundo punto. De allí deriva desde entonces la necesidad de responder a la pregunta ¿cuál es el hombre libre que tiene el derecho de gobernar a los demás hombres libres? Y la respuesta es necesariamente ¿es apto para gobernar a otros hombres libres aquel que es apto para gobernarse a sí mismo? En otros términos, el gobierno de sí aparece como un estado de las fuerzas completamente nuevo, que no estaba comprendido en el diagrama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir gobernarse a sí mismo? Si intentamos prolongarlo un poco, quiere decir que la fuerza se afecta a sí misma. Una fuerza que se afecta a ella misma, que se afecta a sí misma. Es autogobernante, autodirectora. Ahora bien, piensen en la novedad intensa. Desde siempre, desde el comienzo de nuestro análisis, hemos dicho que las fuerzas no tienen interioridad, que toda fuerza remite a otras fuerzas, sea para afectarlas, sea para ser afectada. Y en efecto, las relaciones de fuerzas eran relaciones entre fuerzas exteriores entre sí. Una fuerza es afectada por otra fuerza de la fuera o afecta a otras fuerzas de la fuera.
Este es el estatus de las fuerzas. Si ocurre que una fuerza se afecta a ella misma, ya no es afectada por otras fuerzas, así como no afecta a otra fuerza. Se afecta a sí misma, es afectada por sí misma, es el afecto de sí por sí mismo. ¿No reconocen todo nuestro tema hasta un punto que casi me da vergüenza? Es como decir que la fuerza se ha plegado sobre sí misma, la fuerza se ha doblado sobre sí misma. Diría que hubo subjetivación. La fuerza no tenía sujeto ni objeto, solo tenía una relación con otras fuerzas. Plegándose sobre sí misma, opera una subjetivación. La subjetivación de la fuerza es la operación por la cual, al plegarse, se afecta a ella misma. Los griegos plegaron la fuerza sobre sí misma, la relacionaron consigo misma, relacionaron la fuerza con la fuerza. En otros términos, doblaron la fuerza y, por eso mismo, constituyeron un sujeto, inventaron una dentro de la fuerza. El afecto de sí por sí mismo. Los griegos inventaron el doblez plegando, replegando la fuerza, o inventaron la subjetividad, o incluso la interioridad. Y se dice lo contrario, se dice que los griegos ignoraban la interioridad y la subjetividad. Y de cierta manera hay efectivamente una razón por la cual se puede decir eso. ¿Cuál? Y bien, no es muy complicado. Inventaron la subjetividad, pero bajo la forma de esta operación de subjetivación por la cual la fuerza se repliega sobre sí misma. En otros términos, es una derivada. En efecto, los griegos no tienen idea alguna de un sujeto constituyente de lo que sea. La subjetivación deriva de un estado de fuerzas. Entre hombres libres solo será capaz de gobernar aquel que sea capaz de gobernarse a sí mismo, es decir, de plegar su propia fuerza sobre sí. La subjetividad deriva del estado de fuerzas propiamente griego, de las relaciones de fuerzas propiamente griegas. En otros términos, gobernar a los otros, es decir, las relaciones de fuerzas entre fuerzas distintas, las relaciones de poder entre agentes libres, es lo que se podría llamar un poder constituyente. Es el poder constitutivo de la ciudad griega. Relaciones agonísticas entre hombres libres. Gobernarse a sí mismo es una condición reguladora, no es en absoluto constituyente. La prueba es que Grecia no ha dejado de tener tiranos. Es una simple condición reguladora. Digo que las reglas de poder en una formación social son reglas obligatorias. Debes obedecer. Las reglas de saber, el código de la virtud, es también obligatorio, de otra manera, con otro tipo de obligación. Pero gobernarse a sí mismo es tanto principio regulador y ya no principio constituyente. Es algo completamente distinto. Diría que es una regla facultativa. ¿Eres un hombre libre? Si no quieres gobernarte a ti mismo y quieres igualmente gobernar a los otros, te volverás un tirano. Muy bien, ya verás lo que pasará. Es una regla facultativa. Si me prestaron mucha atención, esto debe recordarles algo. Bien al comienzo, cuando intentábamos analizar la noción muy compleja del enunciado en Foucault, había intentado mostrar que el enunciado no se reducía a nada de lo que se conoció en lingüística, ya que el enunciado estaba siempre montado sobre diferentes sistemas, sobre sistemas heterogéneos, y conllevaba entonces reglas de pasaje de un sistema a otro, y citaba un caso que no estaba tomado de Foucault, sino de un lingüista americano, Labov, un chico, un negrito, por ejemplo, que en su conversación usual pasa 12 veces en el espacio de un minuto del americano estándar al Black English y viceversa. Hay que decir que es siempre así, que nuestro habla está hecho de pasajes constantes de un sistema a otro. Ahora bien, así como cada sistema homogéneo se define abstractamente por reglas coactivas, que son las únicas que conocen los lingüistas, nuestros pasajes constantes de un sistema a otro, y les decía que cada vez que se habla se salta constantemente de un sistema a otro, están comandados por reglas que no pueden llamarse coactivas. ¿Por qué?
En primer lugar, porque poseen amplios márgenes de tolerancia y porque no se definen en absoluto por un carácter obligatorio. De allí la expresión de Labov, que me parecía muy bella, regla variable o facultativa. Y yo proponía utilizar esta noción para comprender mejor la teoría del enunciado de Foucault, diciendo que efectivamente los enunciados remiten a reglas variables o facultativas. Si reagrupo, recuerdan que más recientemente no hemos cesado de descubrir cuán fascinado estaba Foucault con la idea de que algo se pliega. Sea que se plieguen los enunciados como en el poeta Roussel, una proposición que se pliega sobre otra, sea que las visibilidades mismas se plieguen, y he aquí que ahora encontramos la idea de que aquello que los griegos inventaron es únicamente esto. Concibieron las relaciones de fuerzas, y esto es lo primero que hay que decir. Ven que mantengo siempre el primado del diagrama, es decir, la relación de fuerzas. Concibieron las relaciones de fuerzas, es decir, la relación con la fuerza, de tal manera que de ella deriva la idea de una fuerza que debía plegarse sobre sí misma, entrar en una relación consigo misma y ya no en una relación con la otra fuerza. La relación consigo de la fuerza debía derivar de la relación de la fuerza con las otras. Y, contrariamente a las relaciones de poder y a las relaciones de saber en la virtud, la relación con uno mismo iba a derivar la regla facultativa del hombre libre. Los griegos no ignoraron la subjetividad y la interioridad, pero es cierto que la convirtieron en la regla facultativa del hombre libre, es decir, en la apuesta ética por excelencia. De allí las páginas de Foucault sobre los griegos y la existencia estética en el uso de los placeres, páginas en las cuales no tiene necesidad de referirse a Nietzsche para que sus lectores comprendan que apela a Nietzsche y que lo confirma, pero lo confirma tras un largo rodeo que le pertenece propiamente a él, a Foucault. Los griegos plegaron la fuerza, es decir, la pusieron en relación consigo misma. Si la relación de las fuerzas no hubiera devenido una relación agonística entre agentes libres, jamás hubiera sido posible dicha operación, ya que deriva de esta nueva relación de poder. Los griegos hicieron derivar un gobierno de sí mismo del gobierno de los otros porque habían planteado el gobierno de los otros como una relación entre hombres libres, porque habían promovido esa especie de diagrama. De modo que lo que quiero literalmente decir es que la dominación de los otros en los griegos se dobla en una dominación de sí, o si prefieren, pero es lo mismo, diré que la fuerza en su relación con la fuerza se pliega en una relación consigo misma. Y he aquí lo que nos dice Foucault, que los griegos inventan la subjetivación pero la dejan seguir siendo una regla facultativa. De allí que los idiotas digan que no hay sujeto en los griegos. Sienten cuán lejos está de Heidegger, pero al mismo tiempo cómo resuena con Heidegger. La existencia estética en los griegos la encuentran principalmente en las páginas 103 y 105. Cita de la página 93-94. Esta libertad, la subjetivación, es algo más que una no esclavitud, más que una liberación que volvería al individuo independiente de toda constricción exterior o interior. En su forma plena y positiva, es un poder. Ahí está, escuchen bien, que ejercemos sobre nosotros mismos en el poder que ejercemos sobre los demás. No se puede decir mejor. Deben colocar en primer lugar el poder sobre los otros. Y se produce la interiorización, o ese doblez, ese plegamiento de la fuerza que va a constituir en el poder que se ejerce sobre los otros, un poder que se ejerce sobre uno mismo. Es como si la relación de fuerza se plegara, la subjetivación es una derivada. En otros términos, la fórmula perfecta sería: la relación con uno mismo deriva de la relación con los otros bajo la condición de una regla facultativa, que es el plegamiento de la fuerza sobre sí, el repliegue, el pliegue de la fuerza sobre sí. Es casi una respuesta a la pregunta de por qué el mismo hombre escribe El uso de los placeres y Raymond Roussel. Roussel está obsesionado por el doblez, por el problema del doble y el repliegue de una proposición sobre otra.
Lo vimos la última vez, y les decía que los griegos son el primer doblez, para hablar como Heidegger, histórico mundial.